Vamos a comenzar con el grupo número 5. Los demás grupos, lo que vamos a hacer es que el grupo 5 va a presentar y después vamos a recoger opiniones. ¿Tienen ustedes una opinión, una pregunta? Es el momento para que se le haga una consulta al grupo número 5. Entonces, ¿quién va a ser el grupo número 5 el que va a exponer? Van a organizar el material. Ustedes son el grupo número 6. ¿Quieren presentar de una vez? ¿Quién va a presentar? Entonces el grupo número 6 va a pasar a presentar ahora. Bueno, nosotros en las amenazas pusimos falta de cooperación o comunicación entre periodistas, defensores, policías y funcionarios que puede generar una situación y sentimientos de enemigos, ¿no? Lo veíamos bueno, con los compañeros y hay diferentes opiniones, entonces esto puede generar que nos veamos como enemigos y no como aliados. Hace falta acercamiento y entendimiento, ¿no? El desconocimiento de normas del Código Penal y otra vez la falta de comunicación puede amenazar la paz en el espacio público. El desprestigio del trabajo del defensor o del periodista, eso también es muy importante porque sí muchas veces desprestigian el trabajo y pues ya eso se puede considerar como una amenaza. Nos quedamos sin redes. Amenazar el cumplimiento de su trabajo, es decir, que amenacen por la labor que se realiza. Y una amenaza igual la seguridad digital, redes sociales. ¿Alguien de mis compañeras quiere pasar a decir? Bueno, igual leo el siguiente para avanzar y ya ahorita. Era amenazas, vulnerabilidades, la falta de un plan de seguridad, que muchas veces las organizaciones, colectivos o periodistas no tenemos un plan de seguridad, la contradicción y falta de armonización en las órdenes y la legislación. A veces a los policías les dan una orden y ellos la cumplen, igual violentando algún derecho. Entonces, pero esto pues los mandos superiores dan la orden y muchas veces los policías solamente la cumplen. Falta de red de apoyo, condiciones de trabajo deficientes, es decir, que no se lee el contexto justamente y que pues se mande. Minimizar los riesgos, es decir, no tener conciencia del riesgo, o sea que a pesar de saber el riesgo, lo asumimos y vamos al punto o a la situación. Y deshumanizar a los cuerpos policíacos, que muchas veces pues no se les ve como humanos, ¿no? O sea, simplemente como enemigos y no hay ese sentido, ¿no? Bueno, en cuanto a las fortalezas, ubicábamos que era necesario, bueno, más bien que en cuanto a las fortalezas ubicábamos que algunas de nosotros teníamos pues el hábito de hacer la lectura del contexto hacia el que se dirigen nuestras acciones. Que usábamos o que usamos más bien tecnología de comunicación segura, que también podemos fortalecer generando o valga la redundancia fortaleciendo nuestras redes de apoyo, y también esto de una comunicación asertiva, ¿cómo era? Sí, como una mejor comunicación con autoridades. En este caso, pues participaba el compañero
que es parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, como entre organizaciones, ya sean de personas defensoras o de periodistas, podemos coordinarnos a través de una comunicación asertiva con estas instituciones. Es que creo que ocupamos mucho espacio en estarnos ahí platicando un poco, pero bueno, el plan de seguridad hablábamos de que primero es importante precisamente hacer el análisis de riesgos, ¿no? Analizar, pues finalmente conocer aspectos como políticos, socioculturales, por ejemplo, las compañeras, sobre todo las defensoras, que de repente tienen que ir a hacer una manifestación fuera de la ciudad, y nos hablaban del tema de conocer hasta detalles que pudieran parecer de repente tal vez no tan importantes, como el mismo clima, no lo sé, ¿no? Y establecer comunicación también con autoridades, saber que va a haber alguna manifestación de este tipo para que también manden observadores o haya conocimiento de que va a haber este acto. Después de eso hablábamos ya de las medidas de mitigación, que evidentemente es pues denunciar el acto, ¿no? A la autoridad, digo, si es que se trata de ello, denunciar el caso pues a las autoridades correspondientes, pero también a la sociedad a través precisamente del uso de la tecnología, ¿cómo le llaman? Sí, pero de manera segura, ¿no? Después las medidas de darlo a conocer, también darlo a conocer a los medios internacionales, ¿no? Que también es importante. Las medidas de control, va ahí precisamente la utilización de la seguridad digital, las prácticas necesarias para el cuidado de la información, ¿no? Que también pues, que hemos hablado a lo largo de todo esto, también de ser muy profesionales y cuidadosos también de la información que estamos utilizando. Y que nos permita también, pues hablábamos, es que lo puse esto que es lo primero, que es el análisis de riesgo, ¿no? Y bueno, básicamente es eso. Sé que nos faltaba como muchos otros aspectos que seguramente ustedes van a complementar, pero sí, por lo menos quiero destacar que en el equipo donde nosotros estuvimos trabajando, la participación, por ejemplo, de nuestro compañero, ver que aquí, como también, por ejemplo, los elementos del cuerpo policial y demás, de repente se desdibuja, ¿no? En algunas de estas acciones, y dejamos de ver que son finalmente también seres humanos. Él nos hablaba que el número de asesinados también por parte de estos cuerpos es importante, y que tal vez supere al número de periodistas o de defensores, por lo menos en este sexenio. Entonces es importante también ver y analizar esa parte, y por eso hablábamos de ahí de una comunicación asertiva también a otros niveles, porque también compartíamos que a veces a este tipo de seminarios venimos la gente tal vez operativa, pero más arriba se desconoce, y entonces quienes deben tomar decisiones no tienen la mínima idea de que todo esto existe, todo de lo que nos han estado hablando, y entonces hay un riesgo donde todos mis compañeros o todas las compañeras estamos y no se visualiza, ¿no? No sería. Excelente. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta u observación al equipo? ¿Sí? Una rapidita, justo sobre lo último que dijiste de su plan de acción. Yo creo que es fundamental que todos los que estamos aquí, periodistas, defensores, pero sobre todo funcionarios públicos, subamos toda esta información. Normalmente participamos en cosas en las que luego hay que bajarlas. No, aquí se trata de subirlas, precisamente. Es importantísimo esto que acaban de decir, y apunta también a lo que hablaba en la mañana, que esto empieza a crear entonces un sentido de comunidad, y yo soy seguro de que los servidores públicos vinculados con los cuerpos de seguridad van a ser mejor comprendidos por los defensores y los periodistas, y al revés, y viceversa. Va a haber un mejor entendimiento. Entonces, es el momento para crear comunidad, para crear vínculos que nos puedan servir en un futuro, porque aquí si bien predominan compañeros operativos, en el futuro ustedes van a ser los jefes de seguridad pública.
ustedes van a ser los directores, ustedes van a ser la gente que dirija la defensa de los derechos humanos, la garantía de la seguridad pública, y es muy importante que desde muy tempranamente ustedes tengan esto en mente como parte de la cultura. Muchas gracias, un aplauso a ese grupo que lo hizo excelentemente bien. Muchas gracias. El siguiente grupo que quiera pasar, o desde su lugar, ¿quién quiere hacerlo? ¿Lo hacemos por asignación entonces? Ok. Por la cantidad de deposits que vemos, creo que aquel grupo compite con ese. Pasemos con aquel grupo de al final. Si ustedes quieren presentar, por favor. Buenas tardes. Pues yo, por lo que corresponde a mi área, a mi institución, yo vengo de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Unidad de Contacto del Secretario. Pues obviamente para mí lo importante es tanto los policías primeramente y la ciudadanía por otra parte. Las amenazas, bueno, puedo empezar por la ciudadanía, tal vez que la amenaza, igual que para el policía, es la delincuencia organizada, cualquier grupo delictivo, incluso para los policías la misma sociedad, que a veces también agreden a los policías. ¿Sí me oyen? Y para los policías también cualquier situación es riesgo, porque en cualquier área donde vayamos, pues obviamente va a haber gente que no los va a aceptar, ¿verdad? Porque saben que van contra ellos. Entonces es una amenaza constante para el policía, donde se pare, tener ahí un riesgo a su integridad física. Desgraciadamente ahí sí está su integridad física. A la ciudadanía, por ejemplo, el riesgo a veces es en sus bienes, pero al policía sí es en su vida, ¿no? Lo pueden lesionar, cualquier situación, ¿no? Así que bueno, todas esas amenazas pues sí están muy latentes, tanto en los policías como en la ciudadanía. Entonces después de ahí nos fuimos a las fortalezas. ¿Me lo pego más? Ah. Bueno, entonces de ahí nos fuimos. Ah. Sí, bueno, ¿sí me oye? ¿Así sí se oye? Ah, perdón. A vulnerabilidades. Ah, ok. ¿Eran los naranjas? Ah, nosotros pusimos no, las amarillas, ¿no? Bueno, vulnerabilidades, bueno, yo voy a decir las vulnerabilidades de mi área. Por ejemplo, sería para los policías una falta de protocolos que tengan un buen funcionamiento, actualizados, y que tengan aparte una interrelación con las demás instituciones para que también las demás instituciones colaboren, porque también esto es de todos, ¿no? No nada más es de una parte, no es nada más seguridad pública, sino tienen que intervenir tanto la sociedad como otras corporaciones. ¿Qué más? Tal vez falta de capacitación. Si no tenemos una capacitación adecuada a los policías, pues no tienen las herramientas para poder también subsistir y saber cómo actuar en determinadas cosas. La falta, por ejemplo, adecuada de un armamento, de patrullas, de diferentes cuestiones de inteligencia, de una inteligencia adecuada, que también eso es muy importante, porque si no tenemos todo eso, pues no pueden desarrollarse debidamente y están en constante amenaza. Entonces sería en cuanto a lo que nos hace falta, un presupuesto, ¿verdad? También nos hace falta eso, es una debilidad. Y de ahí nos vamos a las fortalezas. Las fortalezas, bueno, aquí sí tenemos, la Secretaría de Seguridad Pública sí tiene protocolos. Tal vez ahorita hay que
trabajar más, actualizarnos más con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Es simplemente estar actualizados y que ellos sepan cómo actuar y obviamente siempre teniendo en cuenta los derechos humanos, que también es bien importante que se actualicen en todo esto. Entonces, estos protocolos son muy importantes. ¿Qué más? La capacitación, como ya la mencioné, que sí se está capacitando, desgraciadamente pues se vino todo el tiempo muy rápido, pero sí se está capacitando y sí se ha capacitado a los policías en el nuevo sistema de justicia penal. Pero bueno, es una experiencia que estamos teniendo todos y estamos viendo día a día cómo se va desarrollando esta situación nueva. Y bueno, más de fortalezas, sí hay inteligencia, sí hay también cuestiones materiales para desempeñar el trabajo, pero nos faltan más, definitivamente pues faltan más. Bueno, nuestro plan, ya pasando a lo que es el plan, las acciones, los objetivos, pues el objetivo principal es la integridad, ¿no? Proteger la integridad tanto del policía como de la ciudadanía. Entonces necesitamos tal vez pedir más presupuesto, siempre se pide, ¿verdad?, pero que nos proporcionen más presupuesto a los cuerpos de seguridad para el beneficio también igual a la ciudadanía, y con la ciudadanía es muy importante también, una vinculación directa entre policía y la ciudadanía, y también tiene que participar, el ciudadano tiene que participar. Yo estoy en un área que recibe pues lo que es las denuncias, las quejas, y no hay mucha participación. Hay veces que vamos a las reuniones, por ejemplo, y les decimos, bueno, ahora quién va a denunciar esta situación, quién va a seguir con esto. No, pues nada más les digo, pero ahorita no tengo tiempo de ir a denunciar el robo al Ministerio Público, no tengo que me cuidar a los hijos, total, ya no seguimos. Es muy importante que la ciudadanía participe, porque ustedes también, nosotros somos los que vamos a generar todo esto, porque si también no denunciamos, no se enteran también el Ministerio Público, la situación, y no se sigue con todo esto. Entonces es un plan integral, yo creo que para todos, tener más recursos económicos, más relación, que nos provea las diferentes instituciones que colaboren también, porque como les digo es algo integral, entonces no puede hacerlo uno u otro, tenemos que hacerlo todo integral. Bueno, por mi parte eso sería todo, no sé si tienen alguna duda o alguna situación. Bueno, tiene que cuidar la revisión, porque por ejemplo, sí, las sirenas que lo pasan en la madrugada, en la tarde, en la noche, pero no más para hacer alarmas, que no sé cuál sea el punto que les digan ellos, es que va a tales horas, que no van persiguiendo a ningún delincuente, no van a un problema que se generar un choque, no van nomás por hacer ruido. Bueno, no es hacer ruido, eso sí tiene un objetivo y tiene un protocolo y una situación. Mire, es para hacer presencia policial, es para eso, porque sí, exactamente están haciendo su rondina, la policía haciendo sus rondines para que también la gente vea o los delincuentes vean que está pasando y que está esa área cuidada. No es nada más porque quieran hacer ruido. Y otro punto, que les dan las bicicletas de su propia propiedad, que tiene el policía que hacerse una bicicleta para poder trabajar, creo que está mal. La otra, la vigilación de la ciudadanía, a nosotros pedimos a Almeida que viera sobre su punto de vista sobre un centro comunitario donde la delegación dice no, este centro es para almacén de bicicletas, las bicicletas son si acaso 5 o 6 y se perdió un área comunitaria por falta de sensibilidad de la propia policía. Yo fui a Londres, allá me invitaron a exponer el tema y quedó siempre en letra muerta. Entonces no hay una vinculación con los jefes policiales. No es un reclamo. No. Sí lo entiendo, es cuestión de darle un seguimiento a esa situación que están mencionando. Si lo queremos, lo podemos ver, retomar, pero no depende tal vez nada más del señor secretario, del secretario, sino depende también de otras instancias. Está la delegación, no sabemos de quién es el predio, no lo sé, ¿no? Todo eso presente lo desconozco. Si gusta, podemos retomarlo, a ver qué situación. Sí, porque nosotros somos la colonia más grande de Escapsalco. Okay. San Pedro Calpa, con una población de 24,000 habitantes. Pero sí. igual, perdón que te interrumpa, pero ese ya es otro tema. Si quieren ahorita en el proceso platicas. Claro, así es, pues le digo que se lo retomamos y todo.
muchísimas gracias. Gracias. Nosotros hicimos el análisis de un caso en particular, de uno de nuestros compañeros, en torno a la defensa de un predio ecológico. Vimos primero cuáles eran las amenazas. La amenaza principal era la constructora que quería estar en el predio. La fabricación de delitos en contra del compañero a raíz de la defensa de este mismo predio. Ha tenido robos tanto a su negocio como a su persona. Él, dentro de su negocio, tiene información de parte de la cuestión de la lucha en la defensa ecológica, ¿no? Y amenazas de alguna persona política que estaba en la colonia también. También vimos las vulnerabilidades, que dentro de los robos también robaron información de la lucha que él está llevando, lo que pues genera que alguna persona pueda tener acceso a ella. También no cuenta con una red de apoyo dentro de la comunidad, lo que afecta también a que pues, se defienda como tal el predio que se están defendiendo. Las capacidades, vimos que se ha acercado tanto a organizaciones locales como internacionales para visibilizar su lucha, para visibilizar la defensa de este predio, lo que él pues le da bastante apoyo, ¿no? Tiene la capacidad de búsqueda de recursos y capacitación para él y para las personas que están dentro de la lucha para proteger el predio en cuestión. Uso de las vías legales, él ha presentado denuncias tanto internacionales como locales, esto es de que con los robos, con las amenazas, sí ha accionado las instancias legales para su protección. También cuenta con apoyo internacional, ya que su caso ya se encuentra en estudio dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y dentro del plan de seguridad, lo que estábamos viendo es que se requiere tener contactos seguros con los que se puedan comunicar en caso de que algo le llegara a ocurrir o en caso de que algo pudiera pasar. La planeación de las redes sociales, ya que no tiene una separación entre sus redes personales y las redes con las cuales difunde las cuestiones de la lucha, entonces una separación, un análisis de la información que puede compartir y análisis de la información que no puede compartir y la separación, ¿no?, de lo personal con la lucha, porque esto podría llegar también a ser una vulnerabilidad. El resguardo de la información que no se encuentre en su local, que tenga alguna protección de la información que él ya, de los 10 años que lleva de resguardo de información, y bueno, en general fue más o menos lo que estuvimos analizando. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o pregunta? Fíjense, estuvo muy enfocado al tema de la información porque en este caso tiene muchas fortalezas, también tiene muchas vulnerabilidades, pero están resolviendo también con solidaridad internacional y con un cuidado muy minucioso de la información. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Aquí nosotros somos un grupo un poquito diverso, que ese es el objetivo de la dinámica. Aquí la mayoría, pero gente que trabaja en el sector gubernamental y solamente una persona a una ONG. Entonces lo que nosotros buscamos es que de todas las amenazas o del mundo de amenazas, tratar de englobarlas, las que nos pudieran describir como grupo número 5 en esta actividad. Y bueno, nosotros encontramos que la ignorancia, el odio, la discriminación, la falta de capacitación son como indicadores o elementos para que en un campo como es la sociedad o en la función pública se generen amenazas, pero que estas son así como, bueno, encontramos muy generales. Por las diversas actividades a las que nos dedicamos, pues la principal, estas van a generar son caldo de cultivo para generar inseguridad a los ciudadanos. Entonces,
esto hace que las personas nos expongamos, tanto como funcionarios públicos como sociedad civil, nos expongamos a un sinnúmero de características o de factores más bien externos que pueden propiciar generar más amenazas todavía. En este caso, por ejemplo, de la ONG, pues la actividad de la defensa de esos derechos humanos trae como consiguiente que en sí esa actividad genere una amenaza porque está expuesta a otros factores. Pero, bueno, pues ya la compañera les va a seguir explicando. Para dar continuidad, como les decía, pues venimos de diferentes partes, principalmente Administración Pública y del Gobierno de la Ciudad de México y de Baja California, y sociedad civil. Entonces nos costó un poco de trabajo delimitar cuáles son las amenazas y cuáles son las vulnerabilidades, porque sí tendimos, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, a confundir entre una y otra. Pero ya como vulnerabilidades detectamos que, por ejemplo, en sociedad civil ya el riesgo, por ejemplo, de exponer nuestra imagen a medios de comunicación, a estar en conferencias de prensa, ya nos sitúa en una vulnerabilidad, porque pues nuestra foto ya está recorriendo, ya aparecemos en boletines de prensa, y entonces consideramos que eso ya constituye una vulnerabilidad. Otro de los compañeros que trabaja en la administración pública comentaba que pues la burocracia también tiende a ser un factor de vulnerabilidad, porque bueno, pues esto como que entorpece o obstaculiza la labor que ellos tienen. Y la falta de recursos económicos, que pues siempre es una constante, pienso yo, en todas las áreas de gobierno, que pues ya constituyen una vulnerabilidad. Y las fortalezas que se tienen tanto en instituciones de gobierno, por ejemplo, son la sensibilización, capacitación y conocimiento en derechos humanos, el contacto que se pudiera generar entre entes de gobierno, pues eso ya constituye una fortaleza, porque bueno, ya se van articulando acciones entre una y otra. Y bueno, en el caso de sociedad civil, pues también lo mismo, la creación de redes y la articulación con otras organizaciones, pues eso ya nos brinda fortaleza. Y en cuanto al plan, nosotros ubicamos que, bueno, no sé si a partir de la creación de diagnósticos y a partir de los indicadores nosotros podemos empezar a crear un plan que pudiera ser también, y pues mayor presupuesto y mayor capacitación ya pudiera entrar también dentro del plan. Y pues por supuesto la sensibilización hacia toda la ciudadanía, y bueno, eso es lo que ya englobaríamos en el plan estratégico. No sé si alguna de mis compañeras quisiera complementar. Fundamental. Creo que lo que mencionaron va de los dos lados, porque también ha habido oficiales de seguridad pública que han sido agredidos porque son reconocidos, ¿verdad? Son reconocidos. Acuérdense lo que pasó con la familia de este miembro de las Fuerzas Armadas, que recibió un reconocimiento, un premio, cuando habían arrestado a uno de los narcotraficantes más connotados del país. Después los narcotraficantes fueron a matar a su familia. Entonces los Tabasco. ¿Sí? Entonces han ocurrido casos así. La identificación pública del defensor y de los oficiales de seguridad pública también es un problema, y lo vamos a ver más tarde en la parte de información, porque es en realidad un tema de información. Muchas gracias. Un aplauso a este grupo. Trabajó muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a este grupo que lo tiene aquí. Acá están, ¿verdad? Bueno. Bien, el grupo que nosotros formamos es diverso también, funcionarios públicos y distintos grupos de sociedad civil e integrantes de mecanismos. Lo que aterrizamos ya en cada quien expuso un caso, encontramos elementos generales que atravesaban todos y lo vaciamos ya en una idea muy general, muy básica de plan de acción, donde establecimos que los objetivos en todos los casos son seguridad física, psicológica y emocional en este grupo de periodistas y defensores y defensoras. Los recursos con los que se cuenta es con conocimientos específicamente en derechos humanos, normas y protocolos
de instrumentos nacionales e internacionales. Las acciones a realizar es identificar aliados de conciencia, que los hay en todos los circuitos donde terminamos transitando. Otras de las acciones son tomar cursos de capacitación, igual en estos temas y en otros que también pegan a nuestras acciones, temas jurídicos, cuestiones básicas, generales, pero que son necesarias para que podamos realmente nosotros operar de una manera eficaz y a la vez protegernos. Hacer gestión en todos los espacios también que sea necesario, denuncia pública. Esta denuncia es en los espacios nacionales e internacionales, interacción con otros grupos aliados, también nacionales e internacionales, que fortalezcan los conocimientos en derechos humanos y libre expresión, así como conocer muy bien los protocolos de seguridad física, psicológica y emocional, porque a veces pensamos cómo no me llegan las balas, pero cómo tengo una salud física, una salud mental, una salud emocional. Hace rato decía el compañero, hay enfermedades derivadas que inician, que muchas veces no fácilmente le quiere el gobierno encontrar la vinculación, pero desarrollo de enfermedades crónicas, de enfermedades como cáncer y este tipo de cuestiones también de equilibrio mental. Tenemos muchos casos de personas que han estado con consecuencias psicosomáticas graves que les impiden su función, no solamente en su función específica como defensores o como periodistas, sino su función humana en la operación general de su vida. También nosotros consideramos que es importante construir y mantener vigente una red de seguridad que tiene que contener acciones, contextos y horarios, un grupo de seguridad que sepa a dónde vamos, qué hacemos, a qué hora pretendemos llegar, porque muchas veces cuando empezamos a buscar a alguien ya han pasado muchas horas, y si tenemos un grupo de seguridad es muy fácil que sepamos a la media hora que alguien no llegó a donde tenía que llegar, y eso es fundamental. Por otro lado, tenemos un tema muy importante. Para que todo esto funcione, tenemos que impulsar políticas públicas que estén enfocadas a la protección de periodistas y defensores. Si todo esto que todos vivimos no lo convertimos en propuestas viables, con fundamentos jurídicos y normativos en los espacios donde se toman las decisiones, entonces pues estaremos bordando en el aire. Sí, si se dan cuenta, son puntos fundamentales. Políticas públicas y la creación de una como comisión de seguridad interna. Aquí estamos hablando de un cambio organizacional que también se me hace muy relevante. Así rapidito, abunda en el concepto de aliados de conciencia. Explícanos eso, cuéntanos, ¿qué es un aliado de conciencia? Muchas veces tenemos la idea que los aliados están solamente en nuestro grupo, en nuestro gremio, en nuestra compañía, en nuestra familia, en nuestro tipo de personas, y realmente no es así. Los aliados solamente pueden ser si somos aliados de conciencia. Como no nos vemos por fuera como somos por dentro, entonces por eso tenemos tantas personas infiltradas en todos los espacios, en todos, no solamente en el gobierno, en la sociedad civil, en las ONG, en todos los espacios hay personas que no quieren la paz, que no quieren la justicia, y que nosotros a veces nos vamos con la finta de que bueno, es que tiene tal perfil, tengo que confiar de antemano, o como trabaja en un espacio de gobierno no puedo confiar porque todos son todo lo que ya. No, tenemos que buscar identificar a los aliados de conciencia. Son personas que se la juegan por ayudar al prójimo, son personas que están dispuestos, y nosotros lo hemos vivido de manera constante, afortunadamente, que funcionarios públicos a veces nos dicen, no digas porque me corren o me meten a la cárcel, pero tienen que hacer esto, ahí les ve el oficio, ahí les ve el formato, nos enseñan el camino. A partir de que establecimos un puente de confianza donde saben que no los vamos a traicionar y que a ellos también les interesa que este país no se siga hundiendo. Entonces, los aliados de conciencia son los que tenemos el mismo objetivo, y el objetivo no es individual, el objetivo es social y colectivo. Las cosas bien y que saben que estamos no las cosas para nosotros mismos, sino por un bien colectivo. Sí. Voy a dar un ejemplo de eso. Hace poco, y eso lo presentamos cuando les mostré el mapa de Michoacán. El mapa de Michoacán eran
alrededor de la ciudad de Morelia, Pátzcuaro y Uruapan, que era el recorrido que iba a hacer un grupo de periodistas en la zona, que pidió mi auxilio para poder trazar un plan de seguridad. Hubo un estudio, cuáles fueron los incidentes, vimos el mapa, cuáles son, dónde están pasando las cosas, qué están pasando. Trazamos, digamos, algunos pasos a seguir, como a qué hora tenían que transitar por la carretera, qué carretera transitar, cuál era la carretera más afectada por asaltos, etcétera. Pero nos faltaba un elemento que era saber qué iba a pasar o qué estaba pasando en el momento en el que los reporteros pasaban de la Ciudad de México a Morelia, de Morelia a Pátzcuaro y de Pátzcuaro a Michoacán. Y eso no lo podíamos saber. Y la manera de resolverlo fue a través de compañeros de la policía, y ya habíamos tratado en temas de talleres de seguridad para periodistas que eran aliados de conciencia, y que entonces gracias a ellos pudimos saber casi en tiempo real cómo estaba el recorrido en términos de seguridad. Y eso posibilitó que este grupo de periodistas pasara, entrevistara y regresara sanos y salvos, habiendo cumplido su misión, y recibieron apoyo de oficiales de la policía. Y por supuesto yo me permitiré decir que la segunda parte de este taller, la que tiene que ver con seguridad de la información, es fundamental, porque entre los aliados de conciencia están compartiendo las mismas amenazas. Y la comunicación entre aliados de conciencia debe ser una comunicación protegida. No puede haber comunicación abierta en operaciones muy delicadas. Muchas gracias por estas contribuciones, son muy importantes para todos. Un aplauso. Tenemos un grupo más. ¿Quién va a exponer de ustedes? Bueno, pues como el resto de los grupos tuvimos una lluvia de ideas abundante. Así, ahí me escuchan. Aquí. Ok, entonces, pues, por supuesto pensamos en muchos de los supuestos que tienen que ver con el ejercicio del periodismo, pero también nos dimos cuenta que es muy importante visibilizar los muchos supuestos que también hay para las personas defensoras de derechos humanos, porque pues es algo muy presente que necesita ser visibilizado en la sociedad, que en muchas circunstancias de nuestra vida diaria se pueden defender derechos humanos. Y entonces, al final decidimos poner un ejemplo como para pensar en el plan de acción y en los muchos supuestos, y pensamos en el caso de una mujer indígena que puede enfrentarse a lo mejor a un megaproyecto o a la unión de su comunidad frente a cuestiones de narcotráfico, o en este caso, por ejemplo, pues cuestiones de empoderamiento para cuestiones ahorita que hay, que estamos viviendo para procesos políticos electorales. Entonces, frente a un supuesto de una mujer indígena, a cualquiera de estos supuestos que serían poderes muy fuertes, que la red de influencia de esos poderes es muy sutil y puede llegar a afectar tu vida y el riesgo de tu vida, pues pensamos en todos esos supuestos, ¿no? Cómo te intimidan, cómo hay amenazas, cómo te hacen perder la seguridad y la confianza en todo lo que estás haciendo, y simplemente te hacen saber que un día de estos te vas a morir. Y sobre todo pensamos mucho en cómo atacan a la familia y a los lazos familiares, porque hay veces personas defensoras de derechos humanos que toman decisiones y las consecuencias de esas decisiones, pero no siempre esas decisiones, o sea, las pueden tomar por la familia, ¿no? Es decir, como la familia se tiene que enterar que por decisiones que has tomado, en algún punto esas redes de poder pueden llegar a tu familia, ¿no? A tus seres queridos, porque ahí es donde muchas veces te agarran y te tienen del cuello, ¿no? Entonces, pues pensamos todas esas series de supuestos, todo lo que puede suceder: secuestro, hostigamiento, agresiones, robo, hostigamiento sexual, violencia sexual, todo ello. Y pues todo ello nos lleva a una situación de vulnerabilidad, es muy grande, podemos resumir en una situación de vulnerabilidad el desplazamiento, la falta de ingresos. Una vez que te tienes que ir de la entidad en la que estás, pues ya no es tan fácil allegarte de comida, de transporte, de comunicarte. O sea, si de por sí en este país la desigualdad social, la pobreza hace difícil subsistir muchas cosas, estando en una situación de riesgo además, pues es muy difícil. Y
Solamente habíamos pensado como en el plan de acción. Bueno, en las fortalezas creemos que es muy importante cuando se trata de una persona defensora de derechos humanos, que hay solidaridad, que debe haber solidaridad entre las personas que también llevan a cabo esas funciones, que hay convicción en los temas, que hay ideales, que hay una pasión por lo que se hace, y eso es muy fuerte porque son personas que muchas veces están en lo que están porque se volvieron causas de vida, porque mataron a tu hijo, a tu hija, a un familiar, y el resto de tu vida no tiene más sentido que estar en esas luchas, y por eso son luchas muy fuertes y son personas que vuelven su vida para este tipo de cuestiones. Y mi compañera aquí para complementar. Bueno, también dentro de las fortalezas encontrábamos que además de la convicción con la que trabajan, una de las fortalezas más grandes que puede haber es que existan leyes que puedan regular las acciones o la forma en la que está actuando la persona defensora o bueno, en este caso la mujer que nosotros imaginamos. Otra de las fortalezas que encontrábamos era que fuera una mujer muy visible en una sociedad, que tuviera bastante impacto lo que ella diga o lo que pueda hacer, ya sea para bien o para mal, pero que sea una persona visible. Que tenga redes de apoyo y que cuente también con un respaldo económico de ciertos lados. Esos para nosotros podrían ser las mayores fortalezas que pudiera tener la persona que nosotros imaginábamos. Cuando nos tocó el punto de encontrar o determinar un plan de trabajo, primero determinamos un plan de autoprotección. Dijimos que lo primero que haríamos sería fortalecer sus redes familiares, comunicarle a su familia la situación en la que está, hacer visible también públicamente la amenaza o el riesgo en el que está, y también consideramos, sobre todo pensando que era una mujer indígena que se estaba enfrentando a algún evento político o algún macroproyecto, decíamos que lo mejor que podía hacer también era, además de hacer pública la amenaza o el riesgo que estaba teniendo, hacer público el agresor, que dijera y que se estipulara perfectamente quién era el agresor, que cambiara sus rutas de desplazamiento o que eligiera rutas aleatorias de desplazamiento hacia los lugares que frecuenta, que cambiara los lugares que frecuenta y que no estuviera sola en ningún momento, tratara de todos estos desplazamientos hacerlos acompañada antes haber dado algún aviso a algún miembro o algo por el estilo, así como usar las herramientas electrónicas que pudiera tener a su alcance. Esto es como plan de autoprotección, y además nosotros pues nos pusimos en el papel de qué haría un mecanismo o qué haría una unidad para poder ayudarle, y considerábamos que una de las medidas principales que podía tener era determinar alguna medida política, ya sea que la autoridad determinara que se le notificaría al agresor o al posible agresor que ya estaban enterados de la situación y que pues esa persona estaba contando con ciertos beneficios. Hacer lo mismo con la Secretaría de Seguridad Pública o con los entes de fuerza pública de la entidad donde ella se mueve o donde ella tiene su campo de acción o donde defiende, para que también ellos estén enterados que le pueden brindar auxilio de una manera más rápida y eficaz. Consideramos, nos pusimos a pensar en cómo sería su casa. Dijimos, bueno, por ejemplo, los casos de las personas de la Huasteca Potosina que están defendiendo sus tierras o los campos, los ríos, los ejidos que tienen. Normalmente las casas son pues casas pequeñas, casas al campo abierto, y considerábamos también en medidas de infraestructura para su domicilio, para el domicilio de los suyos. Consideramos también las especies de acompañamientos que se le pueden dar, y considerábamos que esas podrían ser como las mayores facilidades que se les podrían dar a la mujer indígena para protegerse y para nosotros ayudarla a protegerla. Ya. Muy completo, muy integral, muy logrado, muy estratégico. Muchas gracias por esta discusión tan rica. Espero que todos ustedes se lleven los comentarios. Se han llevado planes, se ha llevado información sobre cómo responder, objetivos, se han llevado experiencias diversas. Esto, como ya lo hemos dicho, es una comunidad mixta, se está llevando una relación que esto va a crecer, les va a ser muy útil a todos ustedes. Siéntanse en la plena libertad, antes de pasar el micrófono a Claudia, de llevarse fotos de los planes a casa para que lo tengan como
como algo que ustedes se llevan, ¿verdad? Con ustedes. Sí, nada más comentar un tema, porque no lo oí en los planes de protección, que eso es fundamental. Además de las medidas que estamos insistiendo que son de seguridad y de mitigación que tienen que ver con lo social, la otra, ese es el 50%. O sea, casi todos pusimos aquí el 50% de lo que se hace en el proceso de protección. Falta el otro 50% que tiene que ver con que el caso no quede en la impunidad y en la injusticia. Y eso quiere decir que en el plan de protección también se establece cuál va a ser la ruta de trabajo que se va a hacer con los ministerios públicos, con la policía investigadora, cómo vas a hacer el proceso de acompañamiento con las víctimas para que lleguen a hacer la denuncia. Además hay que hacer un proceso a veces de convencimiento, porque en efecto la mayoría de las compañeras y compañeros no creen en la justicia, porque se les deja ahí muchas veces abandonados. Pero si tú llegas y vas haciendo el proceso, tanto organizaciones como funcionarios de otras dependencias, con la Procuraduría, para que hagan las denuncias, para que el policía investigador o la policía investigadora no se quede sentado ahí nada más viendo cómo le están diciendo que se hacen las cosas o los incidentes que están sucediendo, sino que sí realmente vaya a ver cuando le hablan, le dicen, estoy viendo al señor que se llevó secuestrado a uno de los compañeros de mi organización, pues levántense, hay que pararse, hay que moverse, salvar vidas es eso, no es solamente atrás de un escritorio. Entonces me parece que si en el plan de protección no se establecen también todo ese procedimiento y esos plazos, no vamos a salvar nada y simplemente vamos a hacer un asunto de simulación en los mecanismos. La parte medular que también tiene que ver con esa ayuda es que las y las personas que hacen las denuncias tengan siempre la copia de su investigación, de su carpeta de investigación. A mí, yo vine a hacer una denuncia, denme la copia. Van y luego hay que ir a revisar qué es lo que se está haciendo de investigación. Y ellos mismos nos tienen que informar, por lo menos de los asuntos o incidentes que en la investigación se van realizando, donde van a aumentar o a bajar los riesgos. Porque si ustedes en la investigación nos dicen, oiga, no le puede, porque nosotros no nos podemos hacer, digamos, no nos pueden informar por ley qué es lo que están haciendo en el proceso de investigación. Se supone que son investigaciones que no son públicas, digo se supone porque siempre filtran todo, todas las procuradurías, todas. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es un proceso de que las víctimas sepan que también tienen una responsabilidad en términos de que para saber qué tipo de medidas se van subiendo o bajando, hay que también informarle a los mecanismos, a las unidades o a las organizaciones que están en los procesos de acompañamiento para eso. Y el segundo, que también es importante, las comisiones de derechos humanos tienen obligación de revisar si hay un debido proceso. ¿Cómo se revisa el debido proceso? Metiéndose a la carpeta. O sea, si no puedes revisar el debido proceso si no te metes a revisar si en la carpeta se está estableciendo que hay un debido proceso de toda la investigación que se está generando. Y ellos también pueden aportar en los procesos comunes donde nos sentamos, la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Desarrollo Social, las y los del mecanismo, todos juntos, junto con los consejeros, que ahí mismo también la comisión que está invitada al Consejo de Evaluación de Medidas, nos establece que ellos pueden decir, no ha habido un debido proceso, les encargamos porque la señora no ha hecho la denuncia más que le fue y le contó al Ministerio Público y el Ministerio Público no le levantó la denuncia del incidente. Perdón, sí se levantan incidentes, ¿eh? Uno puede ir a denunciar el incidente, es obligación del Ministerio Público investigarlo y no de por hecho de entrada de decir, pero eso no es importante, no, eso no le importa a usted, sí es importante. Usted va y lo denuncia, se recoge en la carpeta y lo investigan y lo desechan o lo aceptan como parte de la investigación. Me parece que esa es otra de las partes más importantes que falta aquí, que me parece que hay que reflejar, porque si no, de verdad, nos convertimos solamente en simuladores de protección. Y la protección, como dice, tanto los del derecho a la libertad de expresión como el derecho a defender derechos, en términos de lo que establecen los relatores, tanto de Naciones Unidas como de la OEA, tiene que haber un proceso de investigación para que los casos no queden impunes.
No me interesa nada más saber que tengo la patrulla allá afuera o que tengo también, como dicen, a la patrulla, a los, ¿cómo se llama? A las escoltas, al lado mío. Ya no quiero vivir así. Quiero saber quién es el que me está amenazando, quién quiere ir en contra de mi familia, de mis compañeros, de mi vida, para que se le castigue. Porque si no, nos quedamos en un proceso de impunidad donde todos como sociedad gastamos muchos recursos, pero en realidad todo se queda en la impunidad. Y entonces, el tema, por ejemplo, el otro día, y quería comentarlo aquí en buenísima onda con mis compañeros de Michoacán, con el tema que ustedes plantearon el otro día del periodista, de lo que sucedió a Ares. No podemos nosotros como autoridades venir a decir que ustedes presuponen que sucedió algo que no tiene nada que ver en relación a un compañero o una compañera. No sabemos, porque las venganzas de mucha gente pueden pasar por años, ¿eh? En algunas ocasiones incluso pasan años y cuando tú empiezas en el proceso de la investigación, resulta que esta es una venganza de hace 10 años. Pero claro, lo vienen y lo hacen hasta ahorita porque saben perfectamente bien que para poder conciliar en un proceso de investigación y relacionar ese hecho de una amenaza o una agresión a una persona ahorita, después de 10 años es muy difícil, pero sí se puede hacer si tenemos buenos investigadores e investigadoras en los procesos de la Procuraduría. Entonces, por eso me parece que es pertinente, o como muchas veces, y sí sucede, hay quien abusa de ese tipo de medidas, por eso tuvimos que poner en las leyes que ante el abuso de medidas nosotros tengamos que retirarnos, pero en ese proceso de investigación, que sea la propia autoridad que te lo diga. Está metido en el narco tal periodista que por eso le pasó. Bueno, que la autoridad sea quien nos lo diga. De entrada, nosotros para dar la protección no debemos de poner condicionantes como esas. No debemos prejuzgar. Me lo pueden decir, sí, se lo dicen los amigos, lo dicen las personas que están ahí, sí, pero no hay ninguna autoridad que lo sentencie. Y mientras en este país no existan sentencias que realmente digan que una persona defensora o periodista está metido en cosas raras, nosotros, para hacer el camino a la protección, tenemos que simplemente creer con la buena fe. Eso en el proceso de investigación lo tendría que ser la autoridad quien nos lo diga. Retírale las medidas porque en realidad él está metido en esto y esto y el otro. Eso es otra cosa. Pero de entrada nosotros sí lo tenemos que dar. Porque si no, en el momento incluso de decirlo, como se dijo la vez pasada, violas los derechos de la persona. Violas los derechos del individua que está haciendo la denuncia de que algo sucedió. Entonces, tenemos que tener como mucho cuidado también en este tipo de casos para no sacarlo. Hay veces que nosotros como autoridades nos enteramos porque nos enteramos más rápidamente de lo que está sucediendo y la prensa empiezan a decir otras cosas. Bueno, pues que la prensa decida otras cosas. Por lo menos en el mecanismo del DF, lo que nosotros decidimos hacer es, primero, no pelearnos con las víctimas. Jamás te pelees con una víctima, porque tú tienes que saber que en las condiciones en que ellos están, mire, si a mí me hablan por teléfono para decirme que me quieren matar, yo toda mi vida agarro y lo cuelgo, se acabó el asunto, no me importa. Pero hay personas que no están en esas capacidades, hay personas que le hablas así, van y se esconden, no saben qué hacer, se ponen en crisis, se ponen muy mal. Todos reaccionamos mal ante las violencias, reaccionamos diferente ante las violencias. Y por eso me parece importante que nosotros mismos hagamos un lecho de protección. En efecto, los amigos en el camino vamos transitando para hacer la protección de muchos. O sea, como todos ustedes, no hubo nadie en los equipos que no pusiera un elemento nuevo en esta reunión. Se pusieron elementos nuevos que no habíamos visto incluso en estos días. Entonces me parece que esos hay que recogerlos y saberlos transitar de muy buena fe para que nosotros podamos avanzar en la protección. Pero la otra parte que sí, vuelvo a insistir, es muy importante, es que en el plan de protección hagamos todo lo que es la estrategia para la investigación. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quiénes? ¿Qué puntos? ¿Qué investigaciones tendría que estar haciendo el Ministerio Público para que nosotros les digamos qué es lo que está sucediendo? El que nosotros les digamos a las víctimas que tienen derecho a tener en el nuevo sistema un asesor jurídico
de que el Ministerio Público esté ahí, de que tú puedas estar también presente para ver lo que vas a declarar, el que tú te fijes y pienses siempre que si de las cosas que has estado realizando, alguna de ellas puede estar relacionada al hecho de que te robaron tu cartera, que te robaron tu computadora, te asaltaron. Esos asuntos no son aleccionar a las víctimas, ¿eh? A nosotros ya nos lo han dicho, que nosotros aleccionamos a las víctimas cuando les decimos cuáles son sus derechos. No, todos tenemos derecho a tener toda la información para cuando lleguemos con el Ministerio Público y con la policía o el policía investigador, él tenga todos los elementos para salir a la calle a investigar qué está sucediendo. Si no, pues no pasa nada. Pero entonces, tengamos tanto los funcionarios públicos la responsabilidad de hacer nuestro trabajo, y el trabajo no se hace en el escritorio, hay que salir a la calle a trabajarlo, y hay que salir a ver qué es lo que está sucediendo para hacer un plan de protección. En algunos casos nosotros salimos, muchas veces incluso no van a nuestra oficina, nosotros vamos a donde ellos están, a donde sucedió el hecho, sino que ¿cómo voy a saber qué tipo de ventana va a tener o qué protección en las ventanas si ni siquiera he ido al lugar donde sucedió? Entonces me parece que esos son como muchos de los elementos que también deberían de contener sus planes de protección siempre, siempre. Si no te quejas, no te quejes. Si no te pones ahí a hacer tu denuncia directamente en la instancia del Ministerio Público, no va a haber manera incluso de cambiar las medidas. Tú puedes establecer medidas y si tu otra contraparte que tiene que hacer ese proceso de investigación no te va diciendo ya bajó el riesgo o ya aumentó el riesgo, tu medida siempre va a seguir siendo la misma, no tienes ni siquiera con qué reflejarte para que tú puedas hacer o tener como diferentes puntos de vista para poder emprender una serie de cambios a tus propias medidas. Gracias. Un comentario técnico a lo que acaba de decir Claudia. Es que Claudia lo que acaba de presentar ahora, lo que acaba de decir es que tiene muy claro cuál es el fin estratégico, el objetivo estratégico, que en el caso de lo que acaba de decir Claudia, es que la protección última para un defensor o para un periodista es el fin de la impunidad. No puede haber protección si no hay un fin de la impunidad. Cuando los agresores sepan que agredir tiene una consecuencia, en ese momento va a comenzar la protección a las personas defensoras y a los periodistas. Muchísimas gracias, Claudia. El otro comentario técnico es que ya es hora de la comida. Y tenemos cuánto, si ustedes lo pueden más bien explicar, cuánto tenemos de comida. ¿Quién venía a explicar lo de los horarios de comida, Aurora o...? Buenas tardes a todos. Yo soy originario del estado de Tlaxcala, vengo de lo que es C4 Tlaxcala. En San Luis Potosí se incluyeron los C4 de varios estados de la República. Entonces, yo creo que sí hay una situación de reacción, Claudia. Lo que pasa es que en San Luis Potosí únicamente nos dieron una introducción de todo lo que iba a ser las unidades en situaciones estatales, pero únicamente nos quedamos así. Nos quedamos con la introducción. Posterior a ello, ahorita por lo que están hablando del análisis de riesgo, yo entiendo que estamos realizando el análisis de riesgo para periodistas y para defensores de derechos humanos, pero no me queda muy claro la situación porque ha estado un poquito revuelto. Hemos hablado de análisis de riesgos, de información. Entonces, yo comprendo que el análisis de riesgo de información es de las unidades y de los periodistas. Entonces, el análisis de riesgo que a mí me interesa saber al 100% es para analizar el riesgo de los afectados, de las personas que realmente son vulneradas. ¿Por qué? Porque estamos hablando y tocando varios temas y está un poco distorsionada la situación. El análisis de riesgo debe de ser para lo que es las personas en este momento que necesitan la protección. No contamos con lo que son formatos para realizarlo. Yo creo que debe de haber formatos ya previamente elaborados para nosotros poder realizar esa situación.
En C4 Tlaxcala trabajamos de la siguiente manera. Para estas personas les brindamos número directo para lo que es C4. No tienen que esperar en línea, el 911 es el número directo, se comunican directamente con el supervisor y se le brinda el apoyo inmediato. Si los van siguiendo, si los van agrediendo, se le mantiene en línea hasta que elementos de seguridad llegan directamente a brindarle la atención. Entonces, sí hay medidas de protección y de reacción al momento, pero estamos un poquito faltos de más información. ¿Por qué? Porque únicamente nos dieron esta situación y nos dejaron sueltos. Entonces, nosotros requerimos toda la información completa. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a los estados y ¿saben qué, señores? Se trata de esto. Y hablamos con secretario de gobierno, señor, secretaria de gobierno, se trata de esta situación así, pero nos faltan elementos. Entonces, está muy bonita ahorita lo que son el Congreso, las exposiciones y todo. Veo muchas caras conocidas que estuvieron en San Luis Potosí, pero al final se olvidaron de todos nosotros. Nosotros llegamos, expusimos, esta es la dinámica, esta es la situación, pero no tenemos nada con qué trabajar, absolutamente nada con qué trabajar. Si nosotros evaluamos o analizamos un riesgo de una persona, lo vamos haciendo conforme lo poco que pudimos obtener de San Luis Potosí, y ahorita también hemos enriquecido, pero necesitamos realmente que se aplique la situación federal para poder echar a andar las unidades en todas las entidades federativas y que trabajen realmente coordinadamente, primero ahorita de lo federal a lo estatal, a todas las entidades, para que podamos tener éxito. Ese es mi punto de vista. Es muy complementario porque habla de la realidad de la multiplicación de los mecanismos de protección en otras entidades de la República. Yo me permitiría dar la palabra a dos personas que la han solicitado, y Claudia quiere también responder. Nada más rapidísimo. El asunto de la Ciudad de México es que nosotros tenemos una ley que establece una serie de acciones que hay que hacer para el tema de protección. En los estados de la República solamente algunos estados tienen alguna ley. Me parece que con el convenio que firmamos en la CONAGO, todas las instancias de gobierno junto con la Federación, para todo el asunto de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, ese convenio y más bien lo tenemos que hacer valer, porque en el convenio se establecen ahí una serie de cooperación técnica administrativa para todo el asunto de las unidades, para incluso todo el asunto que tiene que ver con los formularios. A nosotros no nos dieron formularios, nadie nos dio nada. Nosotros prácticamente, pues yo se los quité al Instituto de Acción Ciudadana con la que trabajaba con el doctor Buscaglia. Yo agarré y dije, todos los formularios nos los trajimos para acá. Las otras compañeras que trabajaban con víctimas perfeccionaron y trajeron otros formularios, otros formatos. O sea, todo eso fue un asunto de hacerlo, nosotros lo estuvimos haciendo y no es mala onda. O sea, vuelvo a insistir, el tema es que no lo habíamos vivido antes. Nosotros con todo gusto compartimos nuestro trabajo con los estados que se requiera. Si quieren venirse para acá 2, 3 días para que podamos armarlos con ustedes sin ningún problema. Firmamos también convenios, lo que quieran de cooperación de la ciudad con los estados de la República, tanto con organizaciones pero también con instituciones. Con todo gusto, en el momento que ustedes lo requieran, lo podemos armar sin ningún problema. Pero no es un asunto de que nosotros seamos responsables, porque más bien es un convenio que firmamos todos con la Federación y en efecto hasta ahí se quedó, pero me parece hay que hacer funcionar ese convenio donde en realidad sí se trabajen todo el asunto de cooperación que se había quedado en el propio convenio. Gracias, Claudia. Sí, buenas tardes. Celebro, Claudia, y qué bueno, es el primer foro que veo al que asisto
con amplia información, muy técnica, muy científica. Pero la verdad es que, bueno, de entrada no me presenté, también con el tiempo, después de la búsqueda de mi familia y estar en instituciones y practicar todo eso que estamos viendo ahorita teóricamente, me convierto en también defensor de derechos humanos. En la búsqueda de mis dos hijas y de mi mujer. Y bueno, lo que siempre les he dicho, y hemos platicado que los protocolos, las leyes y todo lo que se tenga que hacer para mejorar un sistema, digo, es bien importante que se le pregunte en este caso a la víctima, quienes están padeciendo en carne propia las experiencias de lo que no funciona. En este caso, estamos hablando de las medidas de protección, de los protocolos, del análisis de riesgo, y la verdad es que no hay análisis de riesgos claros, verdaderos, efectivos, supuestos, y bueno, y mucho se agradece también a quien tiene la intención, la mejor intención, apoyados en el derecho y en experiencias literarias, pero finalmente, creo que nunca se sientan con la víctima, con quien está sufriendo el proceso, y le dice o le pregunta qué es lo que realmente te funcionaría. No lo hacen. Digo, hablar, por ejemplo, ahorita estábamos hablando de quien quise hablar, porque el joven de Tlaxcala decía del acompañamiento que da en el momento de que sucede el delito y todo eso. Bueno, es un shock tremendo para quien lo padece. Hace años proponíamos que se hiciera un centro, un refugio, un gran refugio, como ahora le llaman, donde pudiera llegar la víctima y poder salvar, más bien que se pudiera sentir protegida en todos los aspectos, porque efectivamente cuando esto sucede uno no sabe qué hacer, si correr, agarrar un arma, ponerse a llorar o mentarle la madre, o sea, mil cosas, pero la única verdad es que uno primero le piensa en que si actúo de esta manera, a lo mejor ya no lo recupero, o a lo mejor va a estar peor, o a lo mejor a mí es el que me van a dar en la madre, y ya no voy a poder hacer más. Entonces no hay una autoridad con amplio criterio, buen juicio, con la experiencia suficiente en la que te diga, ok, a ver, véngase para acá, lo vamos a proteger, nosotros lo vamos a encargar de hacer la investigación, usted lo vamos a tratar en un lugar seguro, hasta donde haya inclusive un psicólogo, un padre, un doctor, el policía, de tal manera que la víctima se sienta arropada completamente y segura de que no le va a pasar nada. Pero desde el arranque con el Ministerio Público lo intimidan. El Ministerio Público hace lo que le da su gana en la declaración. Entonces, o es el que lo agrede a uno y dice, no, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo demás. Entonces, es ahí donde dice uno, bueno, pues ya la declaración ya no sirvió. Está uno bajo un shock donde todo no es tan congruente como debería de ser para que pudiéramos salir adelante. Y bueno, mil experiencias. Pudiera yo decirles, con los escoltas, le dan a uno la escolta, no hacen su plan, no hacen nada, y los señores se enojan porque dicen, vamos a ir allá, pero los señores no quieren allá y le alegan a uno mucho riesgo, pero porque sus viáticos no funcionan y otras cosas más. Digo, podría decirles, y creo que ya pasé por bastantes experiencias, esto está muy bien, esto, digo, de acuerdo a lo que ya hemos vivido, como que hace un clic, y ahorita si me dicen, espero volver a tener mi experiencia, pero sí hay mucha gente como nosotros que ya la pasamos, que están en ese momento precisamente, están en ese trance donde necesitan esa ayuda que nosotros, por experiencia, sí les pudiéramos dar. Digo, ya le corto porque es largo lo que pudiera o tendría que decirles, pero yo creo que más adelante sí voy a hacer uso del micrófono para comentarles, porque la verdad es que quien vive la experiencia creo que es quien puede aportar y puede ser más efectivo para que estos controles funcionen. Gracias. Se lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Desde el punto de vista de la víctima, tenemos dos par de intervenciones de personas que quieran participar. Por favor,
que sean breves, porque yo también tengo la responsabilidad de que seguir adelante con el programa, y el programa, yo traté de terminarlo a la 1, ya son las 2, entonces sí tengo una responsabilidad de terminar con el programa, porque además me falta presentar la otra parte de seguridad de la información, que se va a reducir a 3 horas, cuando yo ya había contemplado 4. Entonces les ruego, si quieren seguir participando, nada más esas 2 participaciones y que sean muy breves, por favor. Bueno, a manera de conclusión yo diría que no se pueden aplicar formularios de manera uniforme para todos los casos, porque cada caso es bien distinto. Y es bien cierto que cuando se celebra un convenio con la federación, cada entidad federativa debe de llevar a cabo las aportaciones que son bien importantes para echar a andar el mecanismo o el instrumento como tal, porque si no de nada sirve la situación. Muchas gracias. El compañero me parece que presentó una necesidad que es real en muchos estados de la República. Por favor, preciso. Sí, no, yo solo quisiera hacer hincapié en que este seminario ha destacado una cosa para mí importante, y es que se necesita cambiar diametralmente la concepción de lo reactivo a lo preventivo. Casi toda la estructura de protección de periodistas y de defensores de derechos humanos está para lo reactivo. No hay una concepción preventiva, y eso creo que limita mucho la eficiencia de lo que se puede hacer. Una de las cuestiones también que yo veo es que a veces el sistema está tan enredado que a veces el agresor primario pasa a segundo y a tercer término, cuando nosotros tenemos que ponernos a pelear con la Procuraduría y con la Secretaría de Seguridad Pública, en este caso de la Ciudad de México, para hacer efectivas las medidas. Porque a veces la actitud de algunos, de todo de la Secretaría de Seguridad Pública, dice, bueno, ¿y usted en qué bronca se metió? ¿Qué broncas tiene usted para que nosotros lo tengamos que venir a cuidar en una especie de seguridad privada? Yo lo único que quiero recalcar es que quienes estamos en una situación de vulnerabilidad de víctimas, no lo buscamos. Nuestro delito es haber ejercido un derecho que tenemos. No lo buscamos, no nos metemos en broncas. Entonces, sí creo que es necesario sensibilizar en esto para poder realmente hacer más efectivas las medidas de protección hacia periodistas y hacia defensores de derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, finalmente, Claudia, si quieres concluir y dar instrucciones. Sí, nada más para comentarles, bueno, son las 2 de la tarde, nos vamos, comemos, regresamos a las 3 y a las 3 aquí afuera les vamos a estar entregando los materiales con los que vamos a trabajar. Entonces sí es importante que lleguen temprano a las 3 para que lo que les entregamos, que unos 15 minutos, y podamos comenzar. ¿Les parece? Gracias.